Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice así la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Bueno, vemos acá la palabra, como comenzamos el capítulo 3, y lo que quiero desarrollar más enfáticamente es el versículo 1, cuando dice así: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vemos acá la palabra, postreros días, últimos días, como dice también en el 4.1 de 1 Timoteo, postreros tiempos, y siempre se refiere, hay una palabra que usan los judíos, una palabra hebrea que se refiere a Ayarit Hayamin, que significa los últimos días o los días finales. Entonces, esa palabra siempre usa para último tiempo, en la traducción nuestra, ¿no? Y que se está refiriendo al tiempo ya cuando se iba a manifestar el Cristo, la crucifixión, y día de persecución son los días últimos, día de la manifestación del Señor. Los postreros tiempos, como dice acá, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque justamente se manifiesta la persecución de parte de los judíos, ¿no? Para con los creyentes, judíos fariseos, se entiende, judíos saduceos, se entienden, como fueron y persiguieron y se levantaron a todo con todos los que creían que Cristo era el Mesías, que era el Salvador. Entonces dice, vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos ¿por qué también? Porque ellos venían esperando la manifestación del Cristo, pero vemos que cuando se manifestó, a causa de la persecución, también dice, por causa de la maldad de muchos, el amor se enfriará, algo así. Entonces vemos que la persecución era tan grande que esto se traducía también en apostasía. Apostasía primeramente de los judíos, los fariseos, los saduceos, que no creían, la mayor parte, ¿no? Estamos hablando la mayoría, y vemos cómo eso mismo podía contagiar su forma de refutar, su forma de perseguir, su forma de hablar en contra del Cristo, podía también traducirse en apostasía para otros. Por eso eran tiempos peligrosos, porque estaban esperando el tiempo de la manifestación del Cristo, la cual le podía dar salvación, libertad del alma de sufrimiento, pero, como dice acá la palabra, se quedaron en tiempos difíciles, y el que no se humilla, el que no cree en el Cristo, va a seguir en esa misma condición, sin liberación, con tormento, con sufrimiento, con manifestación de pecado. Y como dice acá la palabra, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios. Y con esto, respecto a los fin de los últimos días, o a los últimos días, hay un versículo en Isaías, si ustedes lo quieren anotar ya, que justamente se está refiriendo a este acontecimiento. Isaías 2.2, hay más versículos, pero yo le voy a dar. Isaías 2.2 dice así la palabra: acontecerá que en los postreros tiempos, vemos, los últimos días o los días finales, será confirmado el monte de la casa de Jehová. En Daniel 8.19 también anótenlo, que es la misma palabra o la misma expresión hebrea que dice Ayarit Hayamin, que significan los días finales, y vemos
acá en Daniel 8:19. Y dijo: he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Esto se lo está diciendo a Daniel, profetizando para los últimos tiempos la manifestación del Cristo. Entonces, había misterio, como dice, oculto, misterio que en esa generación no fue dada, y vemos cómo se manifestó en el tiempo de la manifestación del Cristo, crucifixión y persecución, cómo eran los días finales. Y estos eran días peligrosos, como decía. Era creer en el Cristo o era prácticamente rechazar. Entonces, ¿peligroso para quién? Para los cristianos. ¿Por qué? Porque digo, los que creyeron eran perseguidos, y los que no creían también se quedaban con la condenación del alma, con la condenación en cuanto al pecado. Entonces eran tiempos peligrosos. Y como dice acá la palabra, en Mateo 24:3 también, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos acá la palabra. Y del fin del siglo. Vemos como los últimos días, o días finales lo traduce como el fin de los tiempos, fin de los siglos. Vemos que diferentes expresiones para nuestro Nuevo Testamento en la traducción, pero se están refiriendo a esos días que ya estaba profetizado. Por ejemplo, en Isaías, cuando digo, y había escuchado una prédica de mi mamá cuando decía: en el Antiguo Testamento jamás se puede profetizar para una segunda venida, como se la esperan 2000 años después, si ni siquiera la primera venida se había efectuado. Y entonces en eso meditamos un poquito cómo esto, cuando empiezan a buscar días, fin de los siglos, el día de la ira, el día del Señor, y empiezan a separar todo, o sea, no sabiendo que es un mismo evento, entonces ahí es cuando empieza la confusión de la resurrección de los muertos, por ejemplo, y es el mismo evento, porque en el día del Señor resucitan los muertos, en el día de la muerte del Señor. Entonces vemos que se refiere a un tiempo, los últimos días de la manifestación. Y vemos acá la palabra en Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice claramente, dice, que en los postreros tiempos, en los últimos días, o en los tiempos peligrosos, en el fin de los siglos, podemos traducir como quieran, pero vamos a tomar el fin de los días o los últimos días. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y vemos acá que siempre he explicado a mi mamá que esta apostasía, ¿para quién era? Para los judíos. Porque ellos venían creyendo. Nosotros no podíamos apostatar los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera teníamos parte con el camino del Señor. Ni siquiera éramos, digamos, conocedores de la ley. Entonces, no conocíamos el camino del Señor, así que no podíamos apostatar, porque ellos venían siguiendo el camino. Entonces, ellos venían creyendo, ellos venían predicando de que iba a haber un Mesías. Entonces, ellos venían creyendo en sí, venían cumpliendo la ley. Entonces, mostraban, por cuanto cumplían los ritos de la ley, su fe en esa manifestación. Pero nosotros no teníamos parte, no veníamos creyendo, no conocíamos. O sea, los gentiles no entraban en esa apostasía porque claramente eran personas que no conocían el camino de Dios. Entonces, como dice la palabra, apostasía, ¿qué quiere decir? Desvío de la fe. Entonces eso tenemos que tener en claro, que era para los judíos esa manifestación. Y siempre cuando muestra, por más que hable Pablo, por más que hable vendrán tiempos peligrosos, por más que hable como si fuera a un evento futurista, entonces tienen que ustedes llevarlo hacia la cruz. Y que esa manifestación de los últimos días siempre está apuntando a la cruz. Por más que Pablo esté hablando actualmente y diga, no, evita esto, no te juntes con los fariseos, evita su palabra,
pero se está refiriendo ¿a qué? A esa manifestación. Entonces, ¿por qué? Porque está hablando de apostasía. Y vuelvo a repetir, los gentiles no tenían parte con Dios, por lo tanto no podían ser apóstatas. Entonces le está hablando claramente a los judíos, y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Porque cuando empezás a indagar la palabra, y si tenés la otra doctrina, y si tenés la segunda venida acá, pero acá dice así, acá dice así, y entonces te empieza a confundir, porque justamente tenés que llevar para ese evento la persecución de esos días. Y vemos que había ya figuras, había manifestaciones, y por ejemplo yo había enseñado una vez, en el tiempo de los macabeos, que hablaba de los eventos finales, de las persecuciones y todo lo que había pasado. Y eso aconteció 170 años antes. Pero Cristo dice, no teman, porque no vendrá sin que se manifieste la apostasía. Y después, ¿cuál es la señal? Y bueno, empieza a decir, el hombre de perdición, que van a sacrificar también en el templo de Dios. Y bueno, había muchas cosas que tenían que ver con el tiempo de los macabeos. Pero la cuestión es cuando se cumpla esto, entonces sabrán que el día del Señor ya ha venido. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí el Señor? Miren a través del Antiguo Testamento. Como decían los profetas que profetizaron, inquirieron y diligentemente cuándo iba a ser el día. Entonces, a través de inquirir por el Antiguo Testamento se iban a dar cuenta que ese era el Mesías al que le estaba hablando, que ya los tiempos estaban cumplidos. Entonces le está diciendo, miren a través de los profetas, miren a través de la ley. Entonces le está diciendo, este tiempo ya está cumplido. Entonces, a partir de ahí entendemos que estos son los últimos días. Y dice, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque los fariseos eran los que iban a empezar a perseguir a los cristianos, a los creyentes, iban a negar, iban a ser opositores en cuanto a Cristo. Y vemos acá la palabra. 4.1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Quiénes eran estos? Fariseos y saduceos. Y dice, y a doctrinas de demonios. Vemos cómo ya acá lo pone como doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron al Mesías, se oponía a lo que estaba predicando Jesucristo como Salvador, que se presentó. Entonces es una doctrina de demonio, herejía. ¿Por qué? Porque le estaban negando prácticamente al pueblo, a los judíos, la salvación. Entonces la apostasía, eran para los judíos. Entonces yo sacaba acá también que ellos eran los que creían, pero cuando se manifestó el Cristo, apostataron. En Juan 1:11 dice esto. En Juan 1:11 dice esto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces está hablando mismo de los judíos. Para el pueblo judío vino, pero dice a los que creyeron. Entonces hubo un grupo que creyó, hubo gente que creyó, dice, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder o la autoridad o el derecho de ser hijos de Dios. Vemos acá cómo recibieron esa relación de padre a hijo, esa relación de ser hijos del Padre, esa salvación, esa liberación. Entonces vemos acá cómo lo muestra en el 4.2 y 3 ahora. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse. Entonces ese casamiento vamos a relacionarlo, yo no voy a explicar la parte natural sino la parte espiritual, es el vínculo con el Señor. Entonces, como dice la palabra, que hay una esposa que está ataviada como novia, ¿no? Para recibir al esposo, al amado. Entonces, viendo el vínculo del pueblo de Dios, un casamiento espiritual, una unión, una relación con Dios, y vemos acá la palabra, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, ¿ese alimento cuál era?
el pan nuestro de cada día, como se viene predicando. Era el mismo Cristo, yo soy el pan vivo, el pan de vida. Y vemos acá la palabra cuando dice, prohibirán casarse, está diciendo, prohibirán, ¿por qué? Porque a muchos iban a dejar sin salvación con la persecución, con el engaño. ¿Y por qué? Juan 9:21, vamos a Juan 9:21. Juan 9:21. Juan 9:21 y 22. Dice así. Juan 9:21 y 22. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Este es el padre del que recibió la vista. Entonces, los padres son de este ciego que recibió la vista. Entonces, le hicieron una pregunta los sacerdotes, los fariseos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo recibió la vista? Y entonces dice en el 9:22, acá está la respuesta. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vemos acá la palabra. Ya había persecución, prohibirán casarse. Mandarán a abstenerse de todo alimento que Dios creó, del Cristo, la fe en el Cristo para que tengan salvación. Vemos cómo justamente se cumple en este versículo, cómo los perseguían, cómo los expulsaban, cómo le negaban la entrada a la sinagoga. Y ahí estaba la persecución, el tiempo peligroso. ¿Por qué? ¿Quién iba a querer ser perseguido o expulsado? Si ellos ya venían por tradición, entrando a la sinagoga, escuchando la palabra de Moisés, y dice, por cuanto tenían miedo. Entonces ese temor justamente se manifestó en ese tiempo. Tiempo de persecución, tiempo de expulsión de la sinagoga, tiempo de negar al Cristo. Entonces no podían creer. Y cuando dice, prohibirán que participen del alimento que Dios creó, le está diciendo directamente, prohibirán que crean en Cristo. Prohibirán que escuchen su palabra, prohibirán que tengan fe en el Cristo. Entonces, ahí ya le está prohibiendo, le está privando de ese alimento espiritual, de maná celestial. Y esto me lleva también a 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Esto es lo que nos va, a medida, yo digo, ¿no?, que conocemos más la doctrina, se te va a arraigar más la fe en la cruz. Se está haciendo mucho énfasis de la resurrección, de la fe en el sacrificio de Cristo, y si uno tiene el conocimiento y el valor de esto, justamente es cuando más valor le vas a dar y se va a arraigar más la fe, porque vas a desechar más la ley, en cuanto que la ley tampoco era para nosotros. Pero vemos que te va a dar mucha certeza, porque ya por ejemplo, lo digo, ¿no?, para nuestro entendimiento, el que se bautiza en sí está haciendo una figura, simplemente, sombra y figura de lo que había de manifestarse. Pero vemos como muchas veces quieren obtener el cambio. ¿Por qué? Por un bautismo. En algunas digamos, congregaciones, lo que se predica es, tenés que creer en Jesucristo para ser salvo y también tenés que ser bautizado. Entonces vemos cómo le quita mérito ya a la resurrección de Cristo, a la obra redentora. Entonces vemos cómo la aleja. Entonces ahí es cuando se forma la incredulidad en nosotros, en cualquiera que cumpla o que no tenga firme su fe en Jesucristo o su fe en la crucifixión, en ese sacrificio. Porque, ¿qué dijo el Cristo en la cruz? Siempre lo digo, consumado es. Ya está todo listo, no hace falta más nada. ¿Y por qué uno quiere llenar muchas veces ese vacío con diferentes ritos? Por ejemplo, siempre lo enseño, muchas veces no está denso, pero esto lo comparto. Lo comparto siempre con los chicos. En la mayoría de las congregaciones, para sentir la presencia del Señor, hacen un encuentro. Se van a un encuentro, se va a un lugar, se van a la montaña,
¿Y qué pasa? Entonces ellos pretenden tener comunión ahí con el Señor. Un momento que estamos solos con el Señor, dicen, pero la comunión con el Señor es todos los días. Y donde estemos, no necesitamos tener comunión cada un año, o cada 6 meses, o cada que arman un paquete de viaje, que nos vamos a la montaña, y ahí leen el sermón de la montaña, y bueno, y todas esas cosas para recuperar comunión. Entonces, eso quita mérito a la cruz de Cristo. Entonces, ¿su fe está en qué? En apartarse, en irse a la montaña. Entonces vemos cómo se manifiesta la incredulidad del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque buscan maneras, buscan diferentes métodos y no están buscando en el perdón que estuvo en el sacrificio, en el perdón que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en eso tenemos que pedir mucho perdón. ¿Para qué? Para que cuando se manifiesta esa incredulidad, decir consumado es. Entonces, ¿cómo no voy a tomar cuando dice Pablo, echa mano a la vida eterna? Entonces ahí tengo que tomar yo. Tengo que humillarme para creer que en la cruz del Calvario hizo toda la obra redentora. Y que ahí está el perdón de pecados para mí. Y por lo tanto está mi liberación. Pero justamente para esto está la doctrina. Para separar lo que es directamente la ley de la gracia de Dios. Entonces que ya está todo cumplido. Eso que los profetas ya venían profetizando. Entonces se cumplió en la cruz del Calvario. Entonces nuestra fe tiene que estar ahí. Y dice así la palabra. 1 Juan 2:18, hijitos míos, ya es el último tiempo, o son los últimos días, esto dice Juan. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Vemos acá la palabra, en los últimos días, según vosotros oíste, el anticristo viene. Esto es lo que oímos todo el tiempo en nuestras congregaciones. El anticristo viene, ya está el anticristo, ya se cumplen los últimos días, viene la persecución. Y dice, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y dice, ahora, ya han surgido, o sea que lo estaban viendo, acá Juan dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, son los últimos días, porque se levantan contra ¿quién? Contra el Cristo. Vemos, Jesucristo estaba predicando y se levantaron contra él, han surgido muchos, no es uno, sino muchos. ¿Y cómo se dice siempre? En las iglesias se predica. El anticristo, antes, yo no sé ahora, el anticristo estaba en Roma. El anticristo era el Papa. Después fue Bin Laden y un montón de anticristos vienen buscando. Pero dicen, son muchos anticristos. Vemos, no es uno solo. Y vemos cómo el error muchas veces va corriendo porque en base a su conocimiento también tienen sus visiones, revelaciones, sueños, lo que fuere. Entonces malinterpretan todos, porque estos anticristos eran de los mismos judíos, dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, dice Juan. O sea que eran judíos, no puede ser ni Bin Laden, no puede ser ni de la iglesia de Roma, ni de nada, ni de Estados Unidos, ni de Rusia. Como un tiempo dice, salieron de nosotros, o sea que son judíos. Y se está refiriendo claramente a los fariseos que eran los perseguidores. Y dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. A ver, ¿en qué me apoyo? Isaías 53:8, miren lo que dice. Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vemos que ellos fueron los que nos mataron. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto ya lo profetiza Isaías 700 años antes que se cumpliese la muerte del Cristo, la manifestación del Cristo. Entonces dice,
Nosotros somos los culpables. O sea, está mostrando ahí que el mismo fariseo, el mismo pueblo de Dios fue opositor y fue quien mató. Este es el anticristo. Fue quien mató al Cristo. Vemos que acá muere el Cristo, muestra ese sacrificio, muestra su muerte. ¿Y quiénes fueron? Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vemos cómo lo dice claramente. Y dice en Judas 1:17, Judas 1:17 al 19, esto lo vamos a tener que aprender sí o sí, o lo van a tener que aprender sí o sí, porque son después preguntas que van a quedar y que usted algún día se van a ir, algún día tal vez alguno tenga iglesia, algún día tenga que contestar las preguntas si le están preguntando, tal vez usted no lo van a tocar, pero le van a preguntar y tienen que saber con qué responder. Dice acá Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían, en el postrer tiempo o en los últimos días habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Vemos acá la palabra. En los postreros tiempos, en los días finales, está diciendo, por los fariseos, por los saduceos, dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos causan divisiones. ¿Y por qué causaban divisiones? Vuelvo a reiterar, eran anticristos. Predicaban contra el Cristo. Decía que Cristo era un impostor, un engañador. Cuando hacía el milagro Cristo, ¿qué decía? Demonio tiene. Vemos cómo se oponían. Y como dice acá la palabra, causan divisiones. Los sensuales, que en otra versión dice, los que siguen sus deseos. Los que siguen sus deseos y no tienen el Espíritu de Dios. Vemos, no eran renacidos por cuanto no recibieron. Porque como le dice Pablo a Nicodemo, que era un sacerdote también, que vino de noche, y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quería saber. Es necesario morir, es necesario nacer de nuevo, le está diciendo. ¿Y cómo podré entrar en el vientre de mi madre? Y le dice, tú que sos maestro, dice, ¿no sabes esto? Y bueno, le empieza a enseñar que es necesario tener la nueva naturaleza, es necesario arrepentirse, es necesario pedir perdón para nacer, tener la ser nueva criatura creada según Dios. Y la nueva creación en nosotros es el mismo Cristo. Entra en la esencia cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón y empieza a transforma nuestra vida. Nueva criatura somos según Cristo Jesús. Amén. Entonces dice acá la palabra, estos son los que causan divisiones. Dice, los sensuales o los que siguen su deseo. Dice, ¿y esto a quiénes seducen? Segunda de Pedro 2:14, porque causan divisiones, dice en Segunda de Pedro 2:14, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. Entonces, de ahí viene la división. ¿Inconstante en qué? En pedir perdón, en reconocer el que es apóstata, el que no reconoce su pecado, el que no tiene una firmeza en la fe, el que duda. Almas inconstantes. Vemos acá la palabra. Entonces, a partir de nuestra posición, por ejemplo, ¿a quién va a seducir Satanás? ¿A quién lo va a desviar de la cruz? ¿Quién será que va a abandonar esta congregación y se vaya a hacer lavado de pies, por ejemplo? A un alma inconstante, a un alma que no se humilla, a un alma que no escudriña, como decía hoy la palabra a la mañana, que no vienen a escudriñar, no les interesa, no la escuchan a la palabra. Entonces fue una exhortación para muchos, porque quieren arreglar con venir a la reunión,
sentir el quebrantamiento y decir perdóname, 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 hasta que se quiebran, lloran de tanto sufrimiento, se libertan un poco y después vuelta a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nunca va a tener certeza de su pecado, nunca va a descubrir el enemigo, nunca va a avanzar, nunca va a tener la fe real en la cruz. Por eso viene tanta contención. Siempre pido perdón. ¿Y por qué se manifiesta otra vez? ¿Y no analizás que no tenés conocimiento de palabra? Que hay lucha todo el tiempo y que tu alma tiene que ir progresando, pero tu oración es abominable, como dice en Proverbio 28, que lo explicaron hoy en la mañana, Karina. Cuando vos no escuchás la ley, no escuchás la palabra, porque en la palabra te da el plan, como ir progresando en el camino. Entonces, como volvés a tu mismo pecado, como perro al vómito, entonces de la misma manera te vas a sentir. Entonces parece que nunca salís, porque a mí me enseñaron a pedir perdón, sí, pero también te están enseñando a darle valor a la Escritura, a poder dividir, como dice la palabra del Señor también, que sus dientes, dice, por la Sulamita, algo así, por la amada, dice, son como dientes de oveja, ¿no? De oveja, algo así. Bueno, la cuestión es que está mostrando un diente que rumea, que mastica. Entonces así también, nosotros de la misma manera debemos masticar la palabra. Y mi mamá siempre decía, masticar y dividir, porque muestran los dientes. Entonces, ¿qué? Empieza a masticar y empieza a dividir. Entonces nosotros cuando mejor dividimos la palabra, vamos a probar mayor la sustancia del Señor y vamos a tener más seguridad en lo que estamos predicando. Por eso también me dice en Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, 3:16 de Primera de Timoteo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dios fue manifestado en carne. Vemos acá la palabra, fue manifestado en carne, o sea, tuvo un cuerpo. Dice que nació de mujer, ¿no? Nacía de mujer, bajo la ley. Y dice, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y dice, acá, visto de los ángeles. ¿Qué ángeles lo vieron? A ver, le voy a hacer una pregunta ya que está Enzo. ¿Quiénes son los ángeles acá? Visto de los ángeles. Ahí podemos decir que sí. Judíos, eran los que predicaban los profetas, los que venían predicando la palabra, visto de los ángeles, dice, predicado a los gentiles, dice, creído en el mundo, recibido en gloria. Bueno, yo me refiero a esto, indiscutiblemente grande es el misterio. Cuando tengan una duda así, vayan a 1 de Timoteo 3:16, que dije así, porque no lo voy a desarrollar otra vez todo. Pero en 1 de Timoteo 3:16 está esa explicación. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y mientras tanto, no haya arrepentimiento, el misterio sigue siendo grande. Entonces, para nosotros, mucho más para ellos, dice, en ese tiempo fue misterio oculto que en nuestras generaciones no fue dada a conocer, dice la palabra, ¿no? Entonces fue un misterio. Y yo digo, cuando nosotros no nos humillamos, esa manifestación del Cristo, su misma esencia, su mismo poder, pasa a ser un misterio. Y esto me lleva a Efesios 3:5, justamente lo que nombré. Misterio que en otras generaciones, en otros tiempos, no lo conocieron. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos la revelación, el conocimiento se reveló, les dio entendimiento. ¿Y esto a qué me lleva? Lucas 24:44. Lucas 24:44. Entonces es importante tener estos versículos apuntados, meditar, porque mientras no haya humillación, siempre va a ser misterio. Por eso muchas veces no saben dividir la palabra, muchas veces aplican los versículos en cualquier lado, no tienen un entendimiento profundo, no pueden invalidar una cosa que le dicen errónea y dicen, no, pero esto habla del Apocalipsis y ya se cumplió. Y lo resuelven todo así. Y tenés que presentar los versículos.
Porque si no, es como decir, y bueno, ¿cómo puede vencer al pecado? Y bueno, tomo la cruz, me humillo y ya está, ¿viste? Y pues como por arte de magia ya está todo resuelto. No, vos tenés que apuntar las escrituras, porque la escritura es la que te da convicción o fe de que va a suceder así. Si uno no sabe las escrituras y no sabe presentar defensa para el que demanda la razón de tu esperanza, entonces tu fe es chiquita. ¿En base a qué tenemos la fe? En base a la palabra. Y si no tenemos la palabra, ¿de qué fe hablamos? Si la fe tiene que ser en la palabra que habló el Cristo. Entonces, ¿de qué fe hablamos si yo no sé la escritura? Yo creo, tengo una gran fe. Y después no sabe los versículos, nunca lee la Biblia. ¿Cómo alimenta su alma? ¿Cómo se engrandece su fe si no hay escudriñar la palabra? Y dice acá la palabra de Dios, 23:44 de Lucas. Esto le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, o sea, después de su resurrección le está hablando. Cuando yo estaba con ustedes, le había hablado la palabra, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ya vemos que venía mostrando un sacrificio, venía mostrando algunos versículos con referencia a su sacrificio, a su sufrimiento. Por ejemplo, el Salmo, creo que es el Salmo, no me acuerdo, Salmo 22, 122, que habla justamente en ese Salmo, ya van contemplando los sufrimientos del Cristo en la cruz. Y dice acá, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vemos acá la palabra, comprendieron las escrituras, se les abrió el entendimiento de las escrituras, no en el tiempo de la ley, porque no fue revelado en ese tiempo, como dice acá en Efesios 3:5, el que veníamos. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Indiscutiblemente grande es este misterio. Y vemos cómo ahora es revelado, como ahora entiende. ¿Por qué? Porque Dios mismo le da el entendimiento. Acá, a través, como dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces, ¿necesitamos lectura? Sí, porque esa es la manera que alimenta nuestra fe. Y yo digo, y estuvo muy bien lo que dijo Karina, te sentás y empezás a armar el mensaje por vos mismo y te empieza a hablar Dios. Y se te empiezan a abrir los pecados. Y te da convicción. Porque muchas veces venimos a la iglesia y no nos gusta lo que nos dice. Entonces tenemos un rechazo de instrumentos, a lo que habla el Señor a través de los instrumentos, y no queremos pedir perdón. Pero cuando te sentás otra vez y decís, Señor, perdóname, este soy yo. ¿Y qué mejor que escudriñar nosotros mismos? Y yo no estoy diciendo que rechacen al instrumento. Yo lo que estoy diciendo acá, muchas veces tenemos rechazo, incredulidad. Y bueno, va a subir Javier, ya va a predicar esto. Va a subir Karina, y bueno, el origen, el dibujito, ¿viste? Ya la tenés de taquito ahí. Entonces ya no está creciendo. Una predisposición, pero nula, a creer la palabra. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí para que te dé convicción de pecado? Preparar el mensaje. Entonces, no me acuerdo quién había agregado, que uno prepara, creo que fue Marco, uno prepara y después viene y le habla en base a eso, porque encima viene con el corazón quebrantado, porque ya está trabajando el Señor a través de la palabra. Está quebrantando a través de la palabra y venís con otra predisposición. Porque cuando venimos duros, sin lectura, y venís solamente con contaminación de teléfono, te sentás ahí, es re aburrido todo, y mirá las mismas caras de siempre, los mismos hipócritas de siempre, porque así le decimos hipócritas a todos, porque creemos que nosotros somos solamente las personas buenas, y entonces mirás así y nada te toca, y a veces por misericordia, o porque está muy ungido el pastor, la pastora, que empezás a ver que empiezan a quebrantarse uno, otro, y el pastor o la pastora está hablando en lengua, y entonces empiezas a pedir perdón para que vos también estés contagiado, o por lo menos para que no te reprendan la dureza. Señor, quebrantame como le quebrantaba a otro. Pero si no, ya no venís quebrantado. ¿Por qué? Porque hay contaminaciones. Te levantás duro, venís duro al culto, entonces lo primero que se va a presentar es la contención a la palabra. Entonces, ¿se te abre la escritura? No.
O se te puede abrir a la mitad, pero mientras perdiste la mitad, ¿cayó a dónde? Cayó en saco roto. Y como dice la palabra, quieren que demos frutos a 30, 60 y de 100 por uno. Pero que no sea nuestra cosecha al 30. Ojalá que sea el 100. Todo que aprovechamos. Como decía que Samuel no dejaba caer una palabra al suelo. Entonces así también todo tenemos que aprovechar. Pero ¿cómo vamos a aprovechar todo? Cuando hay un corazón quebrantado, predispuesto. Y para eso ya tiene que haber comunión con el Señor antes de venir a la casa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si vos mantenés la comunión, ya venís con el corazón abierto. Tu oración va a ser otra. Y la mayoría que vienen, esperan acá y que le ponga, ¿no? Que le ponga la mano para quebrantarse. Y algunos que ven al instrumento que es medio, que está muy ungido con el poder del Señor, entonces te revelan el pecado y se va acercando y no quiere que le ore, hasta que llega a la parte, y se quiere quebrantar antes que le revele el pecado, porque no quiere que se le descubran los pecados. Entonces viene con una dureza ya. En cambio, cuando vos estás haciendo las cosas bien, tenés lectura, tenés comunión, ¿cómo va a venir la palabra? Te va a hablar, pero te va a hablar también, y por más que sea reprensión y lo que sea, va a ser todo para bendición. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que la comunión la necesitamos todo el tiempo, no solamente en la iglesia, no solamente en la reunión y el resto del día, entregarnos al pecado, porque cuando te entregas al pecado, eso va a ser tormento. Entonces vas a venir con un corazón duro y la palabra va a rebotar, ¿viste? Corazón de piedra, te rebota, no entra. O cae entre pedregales, como dice. No tiene tampoco raíz la semilla que cae, no echa, pues sale. Dice, sale el sol y por causa de no tener raíz, se quema. Vemos, la primera lucha hay enojo. O sea, su gozo es corto. O sea, che, qué bueno cómo cantó, o qué buena estuvo la palabra. Saliste ahí porque tu fe es corta, ¿qué pasa? En la misma puerta ya tenés un conflicto. En la misma puerta. O te diste vuelta, viste la cara de algún hermano que no te agrada, ya tuviste conflicto. Entonces te robó todo, la unción, todo el poder de Dios, por cuanto muchas veces no se aplica eso de escudriñar la palabra. Entonces en esto tenemos que pedir perdón, porque como dice, tiempos peligrosos, tomemos como referencia ese versículo. Se cumplió en ese tiempo, pero nosotros estamos expuestos al peligro todo el tiempo, porque Satanás nos persigue para derribarnos del camino, para eliminarnos del camino. Unos caen, otros son inconstantes, unos en un tiempo vienen, en otro tiempo no. Unos, por ejemplo, van a los tumbos, otros, por ejemplo, se enojan, abandonan, después aparecen al tiempo, vienen otra vez y así. Entonces, no sirve porque el Señor nos quiere bendecir y para eso tenemos que cumplir la regla de Dios. Humillación todo el tiempo, escudriñar, redimiendo el tiempo porque los días son malos, dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Comunión con el Señor, meditación, lectura. Y la lectura, esto, cuando te quebranta ahí vas a decir perdóname, pero con convicción. Y te va a llevar a tener comunión y a pensar en la palabra y a orar con convicción y a orar con quebrantamiento y a orar más. Porque vas a decir, aunque estés cocinando ahí, estés picando la papa, Señor, perdóname, sentí que te estaba hablando y te va armando toda la cabeza. Un versículo te lleva al otro y te va armando el mensaje para toda la semana. Y en eso conocemos que no habla el Señor, nos habla el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, ¿qué? Se te arma todo pecado, preocupaciones de acá, aflicción de acá, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no está en comunión, no te habla el Señor. ¿Quién te habla? Satanás. Entonces, dejá la libre entrada y vas a pensar un montón de cosas. Y podés pensar en cosas buenas, me quiero ir de vacaciones, por ejemplo. Pero por el otro lado, te viene la aflicción, preocupación, ¿cómo hago para juntar la plata? Está todo caro. Se disparan los precios, hay inflación en el país. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Yo planeaba irme, qué sé yo, a Florianópolis y ahora voy a tener que ir a la laguna de Lobo ahí llena de moscas, un mosquerío ahí. Entonces ya, viste, ya te tira el ánimo por abajo. Entonces, ¿por qué? Porque son cosas que no edifican o son según la palabra. Y yo no digo con esto que no vayan de vacaciones, digo piensen en la palabra.
Humíllense porque eso es lo único que le va a traer paz en el alma, le va a dar tranquilidad. Humillándose, pidiendo perdón, confesándole, Señor, tomame la mente. Pero ¿cómo te va a tomar la mente? A través de la palabra. Y si no hay palabra, ¿qué te va a tomar la mente? Si no escudriñas, ¿qué te va a tomar la mente? Si no te sentás ahí a leer la palabra, a investigarla, ¿cómo te va a hablar el Señor? ¿Cómo se te van a armar mensajes? Vas a decir, no tengo nada para la reunión de jóvenes. Y no tengo nada, Dios no me habla. ¿Y qué quiere que baje del cielo para hablarte? No, te habla a través de la palabra, ahí te sentás y ahí se te empieza a revelar. Esa es la verdadera revelación. O está esperando, me tocó Verónica predicó el viernes y la verdad que me sentí muy identificada, entonces le mandaste un versículo. Estás viviendo, o sea, está bien escuchar, pero ahí me está dando pie que estás viviendo de la bendición de otro. Porque vos también tenés que tener tu propio alimento. A veces te puede tocar y todo bien. Yo no digo que no. Pero no siempre va a ser así. O no siempre tiene que ser así. Es lo mismo, por ejemplo, cuando vos te das cuenta con un instrumento, a veces depende mucho de su experiencia solamente. Y si viene otras necesidades que no sean tus necesidades para predicar. Y bueno, yo predico de acuerdo a lo que me pasa a mí, porque bueno, es la mejor forma de predicar, está bien, vale, pero si la necesidad de esa persona no es lo que te pasó, ¿qué le vas a predicar? ¿Qué le vas a predicar? Entonces ahí está el tema, que nosotros tenemos que prepararnos con la palabra, darle valor a la palabra, porque esto es tu vida, dice, esto es lo que te va a mantener con vida, te va a preservar de la caída. Esto te va a liberar de la mujer mala. Como dice en Proverbios 7, léanlo entero, ya se van a dar cuenta, el valor de la palabra es importante, porque cuando ella nos quebranta, esto nos va a mantener en el camino. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iré? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y por qué muchas veces, entendiendo poquito, lo poquito que entienden, pero se van acá o se quieren abandonar o quieren dejar el camino? ¿Qué les pasa? ¿No les sucede un tormento a usted? No voy a ir más a la iglesia, estás enojado, decidís no quiero más, este camino es muy difícil. Pero después te pones a pensar, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Dónde voy a ir? Ya estoy cuánto tiempo. Entonces otra vez te da el arrepentimiento de la palabra. Eso poquito, aunque sea poquito, imagínate si tuviera muchísimo. Lo muchísimo te va a lograr dar estabilidad, siempre humillándose, lógicamente. No solamente la palabra por leer te va a quebrantar, sino que ahí, Señor, dame arrepentimiento, haceme entender. Entonces, ahí va a empezar a fluir el poder de Dios, se te van a acomodar los mensajes y entonces ahí vas a lograr una estabilidad, un descanso y toda la suciedad, esa contaminación del mundo, cada vez le vas a encontrar menos el sentido del entretenimiento, porque ya te va a ser como una carga, pero para eso tenés que pedir perdón. Para eso tenés que ser constante. Para eso oración y palabra. Y la palabra con la oración. Es lo mismo. Bueno, amén. Seguimos mañana.